Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Génesis 14, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, hermanos, en la historia de Génesis que nos está contando Moisés? Parece una historia de película, ¿no es cierto? Donde Moisés nos está relatando cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. ¿Recuerdan el rey conquistador, cómo se llamaba? Está difícil de pronunciar. Era el rey Kedorlaomer, ¿no es cierto? Y este rey tenía varios vasallos. Kedorlaomer. Entonces tenía varios vasallos este rey. Estos vasallos se rebelaron en contra de él. Entre ellos estaba el rey de Sodoma. Entonces este rey Kedorlaomer saquea todo lo de Sodoma, y cuando llega a Sodoma, pues por supuesto que se lleva a Lot, sobrino de Abraham, porque Lot estaba viviendo ahí, ¿no es cierto? Una persona, hermanos, que no sabemos quién fue, le avisa a Abraham. Abraham, en un acto de amor, decidió tomar 318 de sus hombres, más sus aliados que tenía para ir a rescatar a Lot, ¿no es cierto? Y, hermanos, nosotros podemos ver en esa historia que aquel hombre que algún día se portó como el enemigo de Abraham, recibió el amor de Abraham mismo, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que Abraham lo hizo en un acto de amor. Él decide ir por Lot. Y entonces, hermanos, en esta historia empezamos a ver la gran capacidad militar que tenía Abraham, y podemos ver también que Abraham era un gran estratega, ¿no es cierto? Porque cuando Abraham fue a rescatar a Lot, él no lo hizo de manera imprudente, sino él lo hizo con mucha prudencia, ¿no es cierto? Él analizó todo, él vio todo, él pensó en cómo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham era una persona sumamente prudente, sumamente inteligente. Él razonaba lo que iba a hacer antes de hacerlo. Él no tomaba las decisiones a la ligera. Y entonces eso le ayudó a rescatar a Lot con éxito, ¿no es cierto? Eso le ayudó a vencer a este rey conquistador. Y ahora tenemos a un Abraham que ya está regresando de la misión Lot, que fue todo un éxito, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, siempre que pensamos en hombres de la Biblia, siempre se nos viene a la mente ¿quién? Quizás Pedro, ¿no es cierto? O quizás Pablo. O tú dices, mencióname a uno, pues Juan, Abraham, ¿no es cierto? Moisés, el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque estos son los hombres más comunes que a veces se nos viene a la mente cuando pensamos en hombres bíblicos, ¿no es cierto? Pero saben, hermanos, aquí Moisés nos va a presentar a un hombre que muchas veces pasamos por alto y casi nunca está en nuestras mentes. Y me refiero a este hombre llamado Melquisedec. Así que, hermanos, ahora va a entrar a la escena este hombre llamado Melquisedec. Así que acompáñame al versículo 17 de Génesis 14 y vamos a ver, de hecho, a este personaje tan importante. Génesis 14, 17. Entonces, hermanos, vean lo que dicen las Escrituras. Génesis 14, versículo 17, dice, cuando volvía, ¿no es cierto? ¿Quién volvía, hermanos? Cuando volvía, obviamente Abraham, ¿recuerdan? Abraham ya está regresando, ya cumplió con la misión Lot. Entonces, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, escucha, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y versículo 18, entonces, aquí está el personaje importante, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, hermanos, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién es este hombre Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec, hermanos? Aquí hay una interrogante, ¿no es cierto? ¿De dónde salió este hombre? Porque recuerden, hermanos, dice las Escrituras que Abraham fue a rescatar a Lot y de regreso a su casa, por supuesto, salió Melquisedec, rey
de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es este hombre? Bueno, hermanos, históricamente, pues no sabemos mucho quién es este hombre. Realmente no hay mucha información. Solo se sabe, hermanos, lo que hay aquí en Génesis 14. Después Melquisedec, hermanos, aparece en otros escritos, en otros textos bíblicos que ya los veremos, pero de la misma manera no dan mucha información, más que la misma que está aquí en Génesis 14. Ahora, vamos a ir viendo un poco y vamos a desglosar quién es este hombre. Dice que este hombre se llama, ¿qué? Melquisedec. ¿Tú sabes el significado de Melquisedec? Melquisedec, hermanos, significa rey de justicia. ¿Ok? Eso significa Melquisedec, rey de justicia. O sea, esto quiere decir que este hombre, hermanos, pues era un gobernante justo. Era un gobernante que siempre aplicaba la justicia en su nación y, por supuesto, era un verdadero representante del Dios justo. ¿No es cierto? Pero también dice que este hombre era rey ¿de dónde? De Salem. Rey de Salem. Salem, hermanos, es lo que hoy se le conoce como Jerusalén. Para que puedas ubicarlo un poco, hermanos, vean este mapa. Aquí podemos ver que en Damasco, en Oba, estaba Lot, ¿no es cierto? Aquí en Dan llegó Abraham. De Dan a Oba habían 240 kilómetros de distancia. Abraham fue y aquí rescató a Lot, y entonces Abraham fue bajando todo esto hasta llegar ¿a dónde? Aquí, a Jerusalén. ¿Recuerda dónde vivía Abraham? En Mamre. Mamre. Ya estaba a punto de llegar a su casa, pero en Jerusalén se encontró a este hombre llamado Melquisedec. Ahora, ¿por qué decimos, hermanos, que Salem es Jerusalén, lo que hoy se le conoce como Jerusalén? Porque vean lo que dice el Salmo 76, versículo 1. Salmo 76, versículo 1. Vean lo que dice Salmo 76, 7:6, versículo 1. Dice el salmista: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Y escucha, en Salem está ¿qué? Su tabernáculo y su habitación en Sión. Vean, hermanos, el tabernáculo siempre se encontraba ¿en qué ciudad? En Jerusalén. ¿No es cierto? Entonces es por eso que decimos, hermanos, que Salem es Jerusalén. Ahora, algunos teólogos no están tan de acuerdo con esta postura. Ellos dicen que no es así. Pero la gran mayoría sí está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes qué significa Salem? Salem, hermanos, viene de la raíz hebrea shalom, que shalom se traduce como paz. ¿Ok? Por eso, hermanos, se dice que la ubicación de este reino Salem se encontraba en lo que ahora es Jerusalén, porque Jerusalén se le conoce como la tierra de paz. Y es por eso, hermanos, que nosotros apoyamos esa postura de que Salem estaba en lo que hoy se encuentra Jerusalén. ¿Ok? Entonces, hermanos, vean, nosotros podemos ver acerca de Melquisedec que él era, ¿qué? Un rey de justicia, ¿no es cierto? Es un rey de paz, porque Salem se puede traducir como paz, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué es? Vean, regresando a Génesis 14, 18. Génesis 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec es rey de justicia, rey de paz, y escucha, y sacerdote del Dios Altísimo. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque por primera vez en toda la Biblia, aquí se menciona a un sacerdote. Este es el primer sacerdote, Melquisedec, el primer sacerdote del Dios Altísimo. Para la época, hermanos, en cómo se vivía en Canaán, hermanos, había una depravación muy grande
Había una idolatría muy grande, pero tener a un hombre con estas características era demasiado importante. Porque Canaán, hermanos, era una tierra llena de pecado, llena de pecadores. Pero ahora estamos encontrando a un hombre que es un rey de justicia, ¿no es cierto? Un rey de paz y aparte un sacerdote de Dios. Este hombre ciertamente es demasiado importante para ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, quiero que veamos un texto que nos va a hablar un poco más de este hombre. Pero este texto, hermanos, se escribió 1000 años después de esta historia de Génesis 14. 1000 años después nos describen cómo era este hombre. Y vean lo que dice Hebreos 7:1. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vean lo que dice Hebreos 7, versículo 1. Vamos a leer del 1 al versículo 10 de Hebreos. Hebreos 7. Vean, aquí da una descripción muy grande de quién es Melquisedec. Y ahorita en un momento más lo vamos a explicar, pero primero quiero que lo leamos. Dice Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Vean, esto es lo que está relatando Génesis 14, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo el texto, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanecerá sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Se podría decir, hermanos, que este pasaje es un pasaje un poco difícil de interpretar. Pero ahora, hermanos, que nosotros tenemos toda la revelación bíblica, nosotros tenemos que pensar, hermanos, el día de hoy en todo este texto con la conexión que se hace con el Señor Jesucristo. Porque ahora nosotros ya tenemos toda la revelación bíblica, ¿no es cierto? Y si puedan notar, hermanos, lo mismo que vemos en este pasaje de Hebreos es lo mismo que leímos en Génesis 14, ¿no es cierto? Lo cual es que Melquisedec es rey, pero también es que sacerdote. Y quiero profundizar un poco más en eso, hermanos, porque eso es importante. ¿Tú sabías, hermanos, que solo Melquisedec y solamente el Señor Jesucristo son mencionados con estos dos oficios? En toda la Biblia, solo Melquisedec y solo el Señor Jesucristo son reyes y sacerdotes. Pero ¿sabes algo aún más interesante? La ley mosaica no prohíbe esta función como tal. Porque es cierto, es muy difícil que hubiera un rey que hiciera el trabajo de un sacerdote. Pero también era aún más difícil que un sacerdote hiciera el trabajo de un rey. Era difícil, hermanos, juntar estos dos oficios, porque cada oficio
vendría de una genealogía, ¿no es cierto? ¿De dónde venían los reyes? ¿Recuerdan? ¿De qué genealogía iban a venir los reyes? ¿De qué tribu? De Judá, exactamente. ¿Y los sacerdotes de qué tribu? De Leví, ¿no es cierto? Entonces, juntarlos pues era un poco complicado, porque estos oficios estaban completamente separados. Y se entendía, hermanos, que al final, pues el hombre también era pecador, ¿no es cierto? Y la historia muestra que muchos reyes pecaron grandemente en contra de Dios. Y después, hermanos, solo imagínate un rey que peca y después de su pecado se mete en las cosas sacerdotales de Dios. Es un problema muy serio, ¿no es cierto? Esto no es nada bueno. Por eso era muy complicado que hubiera un rey y un sacerdote. Pero, ¿sabes? Alguien lo intentó. Un rey lo intentó. Y vean lo que dice Segunda de Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas 26:16. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 26, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Crónicas 26:16. Vean, dice el texto, mas cuando ya era fuerte. ¿Quién ya era fuerte? Bueno, en su contexto, hermanos, aquí nos está hablando del rey Usías. ¿Saben cuántos años tenía Usías cuando se volvió rey? Tenía 16 años de edad. 16 años cuando se volvió rey. Y en su contexto, hermanos, al parecer a Usías le estaba saliendo todo bien. Al parecer, Usías estaba recibiendo la bendición de Dios. Dios mismo le estaba ayudando en sus batallas porque él empezaba a ganar todas las batallas. Pero dice el texto, mas cuando ya era fuerte, cuando recibió toda la bendición de Dios, cuando él ya era fuerte, ¿qué dice el texto? Continuamos, dice el texto, su corazón se enalteció, dice el texto, su corazón se enalteció. Esto es interesante, hermanos, porque la palabra hebrea que se traduce como enaltecer, en una manera muy literal, se traduce como alto, como elevado. O sea, su corazón se enalteció, creció. Y nosotros podemos pensar, aquí hay orgullo, ¿no es cierto? Esa es la idea más común. Aquí hay orgullo, hubo orgullo en el corazón de este hombre. Pero ¿sabes algo, hermanos? La idea de esta palabra es que más que orgullo, es en el sentido de que él tuvo planes ambiciosos. Esa es la idea. Su corazón creció, o sea, sus planes fueron ambiciosos, fueron elevados, fueron altos dentro de su ser. Esa es la idea. Sus planes fueron ambiciosos. O sea, en otras palabras, él no solo quería ser rey. Ahora que él ya es fuerte, dice el texto, ¿no es cierto? Ahora él está confiado y quiere más. ¿Y qué quiere? Quiere hacer la función de un sacerdote. Entonces, dice el texto que su corazón se enalteció, tuvo planes ambiciosos, ¿para qué? Para su ruina. Y escucha, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y vean versículo 18. Y se pusieron contra el rey. ¿Quién se puso contra el rey? Los sacerdotes de la época, ¿ok? Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso, sino a quienes, a los sacerdotes, pero esto es importante, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado. Esta palabra, hermanos, prevaricado, se traduce como mejor como has sido infiel. Sal del santuario porque tú has sido infiel y no te será para la gloria delante de Jehová Dios.
¿Cuáles fueron las consecuencias, hermanos, de asumir este rol sacerdotal que no le pertenecía? Las consecuencias fueron que Dios mismo, porque él le fue infiel a Dios, Dios mismo le mandó lepra. Esa lepra lo sacó de su casa, lo sacó de su reinado y murió. Murió solo y abandonado con lepra. ¿Por qué? Porque él fue ¿qué? Prevaricador, o sea, infiel. Esto, hermanos, nos tiene que recordar que el pecado trae consecuencias sumamente graves para nuestra vida. Este hombre estaba pecando porque ciertamente a él no le correspondía hacer funciones de un sacerdote. Dios lo había dejado claro en su ley. Los únicos que pueden entrar a ser sacerdotes son los de Leví, descendientes de Aarón. De ahí en fuera nadie más puede ser sacerdote. Entonces, este hombre estaba pecando en contra de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y por su pecado, él sufrió las consecuencias. Y hermano, esta es una realidad que nosotros tenemos que tener siempre en mente. El pecado trae consecuencias a nuestra vida y consecuencias sumamente serias. Ya sea el pecado, hermanos, de mentira, de robo, de blasfemia en contra de Dios. Sea cual sea el pecado, tú siempre tienes que considerar que el pecado siempre va a traer una consecuencia mala para tu vida. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas en contra del Dios Santo. Y el Dios Santo, por supuesto, que va a juzgarte con un justo juicio. Pero es que yo ya soy salvo y soy cristiano. No importa. Aún así recibirás la disciplina del Señor. Pero no solamente la disciplina, sino que atrás de eso vendrán las consecuencias de tu pecado. Y eso es quizás lo más doloroso que podamos tener. Tus consecuencias pueden afectarte a ti y a los que te rodean. Entonces, hermanos, vean, aquí nosotros podemos ver que es muy difícil mezclar los reyes con los sacerdotes a la vez en una sola función, en un solo hombre, ¿no es cierto? Entonces, tener este tipo de poder, hermanos, por así decirlo, quizás era muy peligroso. Y nadie podía ser capaz de llevar este poder de ser rey y sacerdote, como Dios lo mandaba, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean, este personaje llamado Melquisedec, en él se juntan estos dos oficios. Se junta el ser rey y se junta el ser ¿qué? Sacerdote. O sea, en Melquisedec, hermanos, se juntaba la justicia y la paz. Después, hermanos, de la historia de Génesis 14, donde se nos muestra Melquisedec, pasan 900 años y vean lo que escribe este salmista. Salmo 110, versículo 1. Después de 900 años de la historia de Melquisedec, escribe este salmista en el Salmo 110, versículo 1. Vean lo que dice. Salmo 110, versículo 1. Dice así el salmista, Salmo 110, versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Detengámonos aquí. Vean, hermanos, aquí estamos viendo el reinado, ¿no es cierto? Dice el salmista que Jehová dijo a mi Señor, siéntate, ¿no es cierto? ¿Dónde? Pues obviamente le está diciendo en un trono, a mi diestra, en el trono, ¿no es cierto? Que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión que la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Está hablando de un reinado, ¿no es cierto? Entonces, vean, hermanos, versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Escucha,
tú eres ¿qué? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo, hermanos, se le conoce como un salmo mesiánico. O sea, está hablando del Mesías. ¿Y el Mesías quién es? Señor Jesucristo. Entonces este salmo está hablando ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que también el Señor Jesucristo, en su naturaleza, en su esencia, es que rey y sacerdote. ¿No es cierto? Versículo 1, 2 y 3 nos hablan de su reinado. Versículo 4 nos habla de su sacerdocio. Jesucristo también era rey y sacerdote como Melquisedec. Y vean este salmo tan hermoso, hermanos, que en su forma poética el salmista lo expresa de una manera muy hermosa, cómo estos dos oficios se juntan en una persona. Vean lo que dice el Salmo 85, versículo 9. Salmo 85, versículo 9, vean lo que dice el Salmo 85, versículo 9, dice así, el Salmo 85, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que no habite la gloria para que habite la gloria en nuestra tierra. Escucha esto, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es un lenguaje poético hermoso, hermanos. Aquí el salmista simplemente está expresando que en el Mesías se juntaron, se encontraron lo que jamás se iba a encontrar, que la justicia y la paz. La justicia y la paz. El reinado y lo sacerdotal. En Cristo, hermanos, esos dos oficios, dice el salmista, se encontraron como en un beso. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermosa manera de expresar esta idea. Pero vean otro pasaje, hermanos, que habla de la misma idea, cómo en Cristo se encontraron la justicia y la paz, el reinado y el sacerdocio. Zacarías 6:12, el profeta Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Vean lo que dice. Zacarías 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Zacarías 6, versículo 12. Dice las Escrituras, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo. Vean, aquí viene la profecía. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Nota, hermanos, que este hombre que va a ser el renuevo, que nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En este hombre, él dominará en su trono. Pero dice aquí el texto que habrá sacerdote a su lado, ¿no es cierto? Esta traducción, hermanos, que estoy leyendo es la traducción de la Reina Valera 60. No es la mejor traducción que hay. Una mejor traducción más literal diría así, hermanos. Esta parte diría de esta manera: será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Entre cuáles oficios? Entre el reinado y entre el sacerdocio. ¿No es cierto? Entonces vean, hermanos, cómo aquí Zacarías está profetizando que el Mesías, ¿no es cierto?, iba a tener el reinado y el sacerdocio, y estos dos oficios
dijo, iban a estar en un consejo de paz. O sea, eso quiere decir, hermanos, que estos dos oficios iban a tener una unidad. Como dice el salmista que leímos, estos dos oficios se iban a besar, expresando una armonía en una sola persona. Qué impresionante es esto, ¿no es cierto? Cómo lo que probablemente jamás iba a pasar está pasando en el Mesías, en Cristo, un rey, pero ese rey que también es que sacerdote. Entonces, nota, hermanos, que Melquisedec, porque él también fue un rey y sacerdote, ¿no es cierto? Melquisedec es un tipo de lo que sería el Cristo. Así como Melquisedec fue rey de justicia, así también Cristo es el rey de justicia. Porque vean lo que dice 1 de Juan 2:1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice las Escrituras. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, si alguno cae en su pecado, si alguno peca en contra de Dios, escucha, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿Quién? El justo. Él es el justo, hermanos. Jesucristo es el Rey de justicia. Y si tú pecas, dice Juan, no te preocupes. Tú tienes un abogado que es Jesucristo, el justo, porque Él ya pagó con su vida justa para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. ¿No es cierto? Dice otro texto que si tú eres fiel, que si tú confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, ¿no es cierto? Jesucristo, hermanos, es el Rey de justicia. Pero también ve lo que dice 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ve lo que dice 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vean lo que dice 1 de Corintios 1:30. Dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría y ¿qué? Justificación, santificación y redención. Nota, hermanos, que Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justificación. Él cumple con todas las características de un rey de justicia. ¿Pero por qué Él es nuestra justificación? Porque Él dio su vida. Él pagó el precio. Él vivió como Dios mandaba, ¿no es cierto? Siendo un hombre justo, íntegro. Y gracias a eso, ahora Él es nuestra justificación. Pero no solamente, hermanos, Jesucristo es el Rey justo. También Jesucristo es el Rey ¿de qué? De paz. Él también es el Rey de paz. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, 14. Porque Él, ¿quién Él? El Señor Jesucristo. Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Nota, hermanos, Él solo da la verdadera paz, porque Él es la paz. Solo Dios, hermanos, es el que te va a dar paz. Porque vean lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1, vean lo que dice Pablo a la carta de los Romanos. Romanos 5. Y este pasaje es importantísimo. Romanos 5, versículo 1 dice Pablo, justificados. O sea, ser justos delante de Dios, ¿no es cierto? Ser justos, pues, ¿por medio de qué? Por la fe. Tenemos paz
paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero vean algo importante, hermanos. Vean cómo Cristo justifica, ¿no? Somos justificados, pero a la vez da ¿qué? Paz. Jesucristo justifica y da la paz. Este es el orden, hermanos. Este siempre va a ser el orden. Primero llega ¿qué? La justicia y después la paz. Jesucristo nos da la paz porque nos dio justicia. Eso es lo que enseña Isaías 32:17. Vean lo que dice Isaías 32:17. Isaías 32, versículo 17. Vean lo que dice el profeta Isaías 32, versículo 17. Vean, dice el profeta Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será que paz. O sea, esto quiere decir que la justicia va a traer ¿qué? Paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad está hablando de paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto solo lo puede cumplir una persona. Solo una persona puede traer justicia y después paz. Y esta persona no es Melquisedec, es Cristo, el Mesías, es Dios mismo. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros por qué necesitamos un rey de paz? ¿Por qué nosotros necesitamos al rey de paz? ¿Sabes por qué? Porque el problema que tenemos todos los seres humanos es un problema muy serio. Y es el problema que estamos contaminados de pecado. Y por eso primero necesitamos ser justificados para después encontrar la paz para con Dios. Y después de eso, por supuesto que vas a alcanzar ¿qué? La salvación. Porque, hermanos, tienes que estar consciente de esto. El pecado siempre va a quitar la paz. Esta es la realidad. ¿Y sabes algo? El problema, hermanos, que la humanidad tiene y que a veces nosotros tenemos es que estamos buscando la paz en cosas que no tratan con el pecado. Porque nosotros queremos buscar la paz, pero la buscamos quizás en situaciones, quizás en personas, quizás en cosas materiales. Si me compro esto, voy a tener paz. Si me lleno con sexo, estaré pleno y tendré paz. Si hago tal cosa para que las personas me vean, ahí voy a encontrar paz. Y todo esto, hermanos, es una búsqueda falsa de la paz, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Nosotros no estamos tratando con el verdadero problema para encontrar la paz. El verdadero problema, ¿qué es? El pecado. Porque, hermanos, si tú entiendes que el pecado es tu verdadero problema, entonces ahí sí vas a encontrar la verdadera paz. Yo solo te quiero preguntar algo, hermano. ¿Tú por qué no te sientes en paz el día de hoy? Si no hay paz en tu corazón hoy, ¿por qué no tienes paz? Probablemente, hermanos, probablemente y quizá porque mientes. Probablemente y quizá porque robas, porque maldices, porque tienes ira, porque tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque estás en pleito con alguien, porque eres un hereje, etc. Y por esa razón, por tu pecado, es que no hay paz en tu corazón. Hermano, ¿qué es lo que está haciendo para que no tengas paz? ¿Qué hace que tu corazón esté sin descanso? Tenemos que meditar en esto, ¿no es cierto? Porque nuestro pecado ciertamente nunca va a traer paz. Porque si hay pecado en nuestras vidas, la paz verdadera se va a ir. Y si yo estoy en pecado hoy en día y no encuentro la paz, ¿qué tengo que hacer?
arrepentirme de mis pecados, ¿no es cierto? Creer en Cristo, y en ese momento, ¿Él qué va a hacer? Él te va a justificar y a su vez te va a dar ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de justicia y el Rey de paz. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Y entonces, esto, hermanos, ahora te va a traer descanso a tu alma, porque ahora sí has encontrado la verdadera paz y la verdadera salvación. Pero, recuerda esto, solo será por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque Él y solo Él hizo la obra. Y solo Él puede juntar estos dos conceptos, justicia y paz. Solo Cristo. Por eso debes de poner tu fe solo en Cristo. Charles Spurgeon, hermanos, ubican al gran predicador, que se le conoce el príncipe de los predicadores. Fue un gran predicador, Spurgeon. Él comentaba y él decía que no era coincidencia que Melquisedec se mencionara primero como el rey de justicia y después el rey de paz. Y lo que mismo que estamos leyendo aquí en Isaías, ¿no es cierto? Siempre depende la paz de la justicia. Primero debe de haber justicia y después paz. Porque esta es la realidad, hermanos. La paz está fundamentada ¿en dónde? En la justicia. Y de la justicia debe de brotar la paz. El orden es importante, es muy importante. Alguien tiene que ser primeramente justo para que después entre la paz. ¿Quién fue ese alguien? Jesucristo. Él vino a este mundo, vivió una vida justa delante de Dios y por eso, por esa vida perfecta y justa, es que ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Qué impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Qué impresionante cómo la justicia y cómo la paz se juntan, se unen en una sola persona para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Pero ¿sabes algo más grandioso? Estos dos conceptos de justicia y de paz que están representados en Melquisedec, también podemos ver un concepto más. Y es que no solamente entra la justicia y la paz, sino que también entra el sacerdocio. Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no es cierto? Así como el Señor Jesucristo también lo era. Vean lo que dice Hebreos 5:5. Hebreos 5, versículo 5, vean lo que dice. Hebreos 5, versículo 5. Dice Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Nota, hermanos, cómo Cristo es el sumo sacerdote para siempre. ¿Saben algo, hermanos? El sacerdocio de Melquisedec, porque de acuerdo a este texto, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico y arónico. Esto es lo que tiene en mente el autor de Hebreos. Esta es la intención del autor de Hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerda, ¿cuál es la audiencia de este hombre? Pues lo dice el libro, los hebreos. ¿No es cierto? Esa es su audiencia principal. O sea, este hombre sabe que los hebreos saben del tema sacerdotal. ¿No es cierto? Por eso él está hablando en este lenguaje de sacerdotes, ¿no es cierto? Él sabe a quién se está dirigiendo. Pero nota, hermanos, cómo el autor de Hebreos siempre tiene en su mente el enseñarles que todo eso que ustedes pensaban y todo eso que ustedes estaban acostumbrados del sacerdocio y demás, está apuntando a una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesús, el Mesías, ¿no es cierto?
Y entonces el autor de Hebreos, hermanos, aquí está enseñando que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico y arónico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico y arónico son sacerdocios temporales, son sacerdocios terrenales, porque esos sacerdocios están basados en una ley que expira, porque así Dios lo determinó, ¿no es cierto? Dijo Dios, yo quiero sacerdotes, pero esos sacerdotes van a venir de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón. Por ley, así tiene que ser, ¿no es cierto? Pero esta ley expira, la ley de los sacerdotes de Leví y de Aarón. Pero, ¿qué crees? El de Cristo no. El de Cristo no. Por eso dice, tu sacerdocio es, ¿qué? Para siempre. Y el autor de Hebreos compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec. Y por eso, hermanos, teniendo esto en mente, vean lo que dice Hebreos 7:1. El autor de Hebreos sigue avanzando en esta idea y vean lo que dice Hebreos 7:1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, y escucha, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Nota, hermanos, que aquí Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo. Y quiero que quede claro eso. Melquisedec no es Cristo, no es el Mesías. Melquisedec es una sombra y figura de lo que sería el Mesías, el Señor Jesucristo. Porque recuerden, hermanos, el Señor Jesucristo, solo Él es el verdadero Rey de justicia. Solo Él es el verdadero Rey de paz. Solo Él es el verdadero sumo sacerdote del Dios Altísimo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, Melquisedec aquí es alguien que representaba lo que el Mesías iba a hacer. Y esto tiene que quedar muy claro, hermanos, porque muchos piensan que Melquisedec era un hombre sobrenatural. Muchos dicen, Melquisedec era un ángel. Pero esa postura, hermanos, se cae para abajo rápido. ¿Sabes por qué? Porque en ninguna parte de las Escrituras vemos a un ángel que hace el oficio de sacerdote. El sacerdocio solo es para quienes, para los humanos, no para los ángeles. Entonces Melquisedec no puede ser un ángel. Otros más tienen otra postura, y de hecho esta es la postura tradicional de los judíos. Los judíos dicen que Melquisedec probablemente fue Sem, hijo de Noé. Pero esa postura, hermanos, estaría correcta solo si las genealogías de Génesis 11 no tienen unos vacíos temporales, por así decirlo. Porque, hermanos, si tú juntas las genealogías de Génesis 11 y ya cuentas los años y no hay ningún vacío, no, tú puedes darte cuenta que probablemente Sem vivió 35 años más que Abraham. ¿Ok? Y entonces la tradición judía dice que Sem era Melquisedec, solo que Melquisedec no era su nombre, sino era una característica de él, un rey de justicia, ¿no? Pero hermanos, eso es solamente una postura que probablemente tiene un poco de lógica, ¿no? Exacto. Yo solo se los voy a dejar ahí para que la estudien en su casa. Es una postura que probablemente puede estar bien, pero otros dicen, hermanos, que aquí hay una teofanía. ¿Saben qué es una teofanía? Pocas palabras, es una aparición de Cristo preencarnado. ¿Ok? Esa es una teofanía, una aparición de Cristo preencarnado. O sea, pocas palabras, una postura es que Melquisedec es Cristo mismo. ¿Por qué lo dicen? Por lo que dice aquí en Hebreos 7. Pero hermanos, yo no creo que esa sea la postura correcta.
Porque lo que estos hermanos dicen acerca de Melquisedec es, y se sustenta más en el versículo 3. Yo creo personalmente, hermanos, que Melquisedec fue una persona real, histórica, ¿ok? Y que vino a ser un tipo de lo que sería el Mesías esperado, el Señor Jesucristo. Pero muchos dicen, no, Melquisedec sí es Cristo. ¿Por qué? Porque dice versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Que Melquisedec no tenía ¿qué? Padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿No es cierto? Y que él fue hecho semejante al Hijo de Dios y que permanecerá su sacerdote ¿para qué? Para siempre. Pero hermanos, Melquisedec no puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque nota, en primer lugar, dice el autor de Hebreos que Melquisedec fue hecho ¿qué? Semejante. No dice, él es el Hijo de Dios. Él dice que es semejante. ¿No es cierto? Entonces, simplemente lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Melquisedec es semejante, o sea, es un tipo de lo que sería Cristo. Es una anticipación de lo que sería el Mesías. Entonces, hermanos, Melquisedec no es Jesús, no es el Cristo, no es el Mesías. Ahora, alguien puede decir, pero espérame tantito. Entonces, ¿por qué aquí en el texto dice que él no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni fin de qué? De días, ni de vida. Entonces, por lo tanto, esto está apuntando al Mesías. Porque él no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni fin de días. ¿Acaso esto es cierto, hermanos? No. ¿Por qué? Hermano, si tú piensas así, tú estás malinterpretando el texto. Porque si tú lees el contexto, desde el capítulo 5 en adelante, tú te vas a dar cuenta que el autor de Hebreos simplemente lo que está haciendo es describiendo a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Esa es su idea, ¿no es cierto? Él está diciendo, Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, pero ese sacerdocio no está basado como el sacerdocio levítico y arónico, porque para ser sacerdote de acuerdo a la ley, tienes que ser descendiente de Aarón y de Leví. Pero aquí, hermanos, el autor de Hebreos nos hace saber que el sacerdocio de Melquisedec no tiene importancia en su genealogía, no tiene importancia en sus orígenes, porque son irrelevantes. Para el sacerdocio arónico y levítico, la genealogía lo era todo, ¿no es cierto? Él lo era todo, pero para Melquisedec, la genealogía no es nada. ¿Por qué? Porque recuerda, Melquisedec no vivía bajo la ley de Dios. En Génesis 14 la ley de Dios no existía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que Melquisedec llegó a ser rey de justicia, rey de paz y sacerdote? Simple, porque Dios mismo le dio esa posición. Dios mismo lo llamó, Dios mismo lo ordenó a que él fuera sacerdote. No por medio de una ley que expiraba, sino por medio de una ordenación divina. Tú sabes, hermanos, que los sacerdotes a lo mucho llegaban a los 25 años de servicio y ya después los tenían que renovar, de acuerdo a la ley. Eso lo puedes ver en Números 8, 24, 25. Solo servían 25 años y se acababa su sacerdocio, porque era un sacerdocio que expiraba, porque así era el mandato de Dios. Pero el de Melquisedec no expira, porque no está basado en una ley, está basado en una ordenación divina, en una ordenación directa de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos Génesis 14, ahí podemos ver una sombra y figura de un sacerdocio que iba a ser eterno. Un sacerdocio que no estaba condicionado a una ley. Por eso dice el texto que en Melquisedec no tenía principios de días ni fin de vida y que su sacerdocio era para siempre. Y entonces, hermanos, cuando tú piensas en eso, tú dices,
esto ya está tomando sentido con Cristo. Porque para el Señor Jesucristo, el sacerdocio, hermanos, no venía por su genealogía. Porque su linaje del Señor Jesucristo no era de Aarón y de Leví. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo? El linaje del Señor Jesucristo, ¿de dónde era? ¿De qué tribu? De Judá. O sea, de los reyes, ¿no es cierto? Él no podía acceder al sacerdocio porque él venía de Judá, él no venía de Leví. Pero dice el autor de Hebreos, pero así como Melquisedec, que no necesitó una genealogía, que no necesitó ni padre ni madre, así como Melquisedec, así también Cristo no necesita una genealogía para ser sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque la elección de Cristo para ser sacerdote se debe a su valor personal, se debe a sus cualidades. La elección de Cristo para el sacerdocio fue gracias a quién es Él, no de quién venía. Por eso vean más abajo, versículo 15, ahí mismo, Hebreos 7, versículo 15, por eso dice el autor de Hebreos, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Escucha, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según que el poder de una vida indestructible. O sea, el sacerdocio de Cristo no es conforme a la ley, sino que el sacerdocio de Cristo es de acuerdo a lo que Él es. Un ser justo, un ser santo delante de Dios. Y gracias a esa vida perfecta y gracias a esa vida indestructible, es que ahora nosotros, hermanos, tenemos un rey de justicia, un rey de paz y un sumo sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es impresionante. Cómo desde Génesis 14 en la historia vemos a un hombre, Melquisedec, que iba a ser un tipo de lo que sería el Mesías. Entonces, hermanos, Melquisedec no es Cristo. Es un tipo de lo que vendría a ser el verdadero Cristo. Y por esa razón, vean lo que dice Hebreos 4:14. Por esa razón, dice Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Vean, hermanos, aquí como el autor de Hebreos no dice aquel que iba a ser el Hijo de Dios, no, sino ahora sí está afirmando que Jesús es quien, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y gracias a eso dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y gracias a esto, gracias a que tenemos un sumo sacerdote que conoce todo lo que un ser humano pasa, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Jesucristo es el Rey de justicia, es el Rey de paz y es el supremo o el sumo sacerdote eterno. Esto, hermanos, nos hace ver que Jesucristo está para el momento que lo necesites. Solo tienes que hacer una cosa: acercarte a Él, confiar en Él. Y en ese momento, Él, en su inmenso amor que te tiene, estará para ti con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarte en lo que necesites, porque Él es tu Rey, tu paz y tu sacerdote que expiará tus pecados. Solo tienes que confiar en Él, hermanos. Y eso es lo que Génesis 14 nos estaba enseñando con Melquisedec,
que iba a venir un hombre que sería rey, que sería un hombre justo, un hombre que traía la paz y un hombre que nos acercaría a Dios. Ahora que tenemos toda la revelación bíblica, sabemos que ese hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, tenemos una gran bendición. Acerquémonos a Cristo, confiemos en Él y Él estará dispuesto a ayudarnos en lo que necesitemos. Amén. Amén. Pues hasta aquí lo dejamos, hermanos.